4 experimentos psicológicos perturbadores. Número 1. El efecto del espectador. También puede ser conocido como difusión de la responsabilidad. Esto ha sido algo que ha sido muy estudiado por la psicología social, por ejemplo, el caso de Kitty Genovese. Kitty era una mujer de 28 años que murió a causa de un apuñalamiento cerca de su casa. Fue apuñalada, logró escapar y estuvo cerca de 30 minutos esperando a ser auxiliada. Sin embargo, el atacante la encontró, la volvió a apuñalar y la violó. Según informes sobre el caso, aproximadamente 38 personas llegaron a ver de cerca todo el proceso del asesinato, pero nadie hizo nada para ayudarle. Ninguna de las personas llamó a la policía, ni mucho menos intervino. Tan solo un vecino, después de que ya no se pudiera hacer nada por la vida de Kitty, llamó a la policía. Podríamos decir que lo que ocurrió fue el efecto del espectador. Este efecto lo que hace es que no auxiliemos a personas que están viviendo un suceso negativo si hay más personas mirando. Lo que ocurre es que como hay más personas que están mirando y no están haciendo nada, eludimos la responsabilidad y se producen pensamientos del estilo: no soy el único que no está haciendo nada. Si alguien dice que no hago nada, puedo decir que hay más personas que tampoco están haciendo nada. Podríamos decir que este fenómeno postula que si hay más personas mirando ante una situación de emergencia, es menos probable que prestemos nuestra ayuda o auxilio. Número 2. El experimento del niño Albert. El objetivo de este experimento fue comprobar si el condicionamiento clásico podía hacer que se desarrollen miedos y fobias inexistentes. El condicionamiento clásico es, en resumidas cuentas, el aprendizaje de una persona ante un estímulo por asociación a otro estímulo, el cual genera la misma respuesta de manera natural. El experimento fue realizado por Watson Rainer en el año 1920. Albert era un niño muy tranquilo y habían comprobado que el bebé no tenía miedo ni a los animales ni al fuego. Sin embargo, sí lloraba cuando los investigadores hacían ruido con una barra de metal. Este aspecto fue clave. A partir de ese momento, cuando Albert había alcanzado la edad de 11 meses, empezó el experimento, que consistía en presentar una rata a la vez que hacían sonar la barra metálica. Después de diferentes ensayos, el niño empezaba a llorar con tan solo ver a la rata. En otras palabras, el miedo o la fobia a las ratas se había producido fruto del condicionamiento. El miedo era la respuesta natural ante el ruido y ahora estaba asociado a la rata. Pero no solo eso. Albert, además de presentar miedo a las ratas, también lo mostraba ante animales u objetos que se parecían a las ratas: perros, gatos o incluso abrigos de pelo. Es decir, el miedo se había generalizado. Se podría decir que las fobias y los miedos que los seres humanos presentan a lo largo de su vida son en su mayoría fruto del condicionamiento clásico, y en vista de este experimento puede ser generado por otros. Número 3. El experimento de obediencia de Milgram. Este experimento, realizado en el año 1961, tenía como objetivo poner a prueba qué es lo que ocurre cuando las exigencias de autoridad se contraponen con las exigencias de la conciencia. A grandes rasgos, lo que se pretendía con esta investigación era que diferentes personas castigaran a la otra persona con una descarga eléctrica cuando se equivocase, y esta descarga aumentaría en 15 voltios con cada error. Milgram describió el experimento a 110 psiquiatras, universitarios y adultos de clase media, y los 3 grupos afirmaron que desobedecerían si el investigador les pedía que la descarga fuera más de 135 voltios.
y que nadie esperaba ir más allá de los 300 voltios. Teniendo en cuenta el sesgo del beneficio propio, Milgram preguntó a ver hasta qué punto pensaba que irían los demás. Todos dijeron que nadie iría más allá de los 435 voltios. Los psiquiatras dijeron que una persona de cada 1000 iría más allá. Cuando Milgram realizó el experimento con 40 hombres voluntarios de entre 20 y 50 años, 26 llegaron hasta los 450 voltios. Milgram destacó 4 conclusiones sobre la obediencia. 1. La distancia emocional con la víctima. Los participantes tuvieron menos piedad cuando no pudieron ver directamente a la víctima. Además, cuando no escuchaban ninguna queja, plegaria o signo de dolor. Casi todos obedecían hasta el final. 2. Cercanía y legitimidad de la autoridad. Cuando las órdenes se daban por teléfono, la obediencia disminuía hasta un 21%. Cuando la persona estaba cerca, la obediencia aumentaba. Por ello, se puede concluir que la presencia física del experimentador influía notablemente sobre el grado de obediencia que tenían los participantes. 3. Autoridad institucional. Muchos participantes dijeron que, si no hubiese sido porque el experimento se realizó en la Universidad de Yale, no habrían continuado con dicho experimento. Esto quiere decir que nos fiamos de la gente si ésta pertenece a un grupo de autoridad institucional. 4. Los efectos que tiene la influencia de grupo en sentirnos liberados. Si estás enfadado con un superior y nadie más lo expresa, es más probable que no digas nada, pero si alguien más lo dice, tú también lo haces, y esto se vive como algo liberador. En estas ocasiones se puede llegar a pensar que hemos actuado porque recibimos órdenes y podemos refugiarnos en ello. Número 4. El experimento de la cárcel de Stanford. Se realizó en el año 1971 por Zimbardo en la Universidad de Stanford. El objetivo es que diferentes personas adquieran un rol, guardia o preso. La prisión era ficticia y se reclutaron diferentes voluntarios para llevarlo a cabo. Poco después de empezar, el experimento se empezó a descontrolar y a la semana de empezar se tuvo que cancelar. En los pocos días que duró el experimento, ocurrieron cosas sorprendentemente perturbadoras, como que algunos de los presos se pusieran en huelga de hambre, que pidieran la libertad condicional o que los padres de algunos presos solicitaran hablar con un abogado para tramitar la liberación de sus hijos. Sin embargo, el experimento era voluntario y por tanto los presos como los carceleros podían abandonar el experimento en cualquier momento, pero empezaron a adoptar comportamientos muy extraños. Por un lado, los presos aceptaron que tenían que recibir un trato humillante por parte de los carceleros, mientras que los carceleros mostraban un trato abusivo hacia los presos. Esto hizo que muchos de los participantes desarrollaran diferentes trastornos emocionales incluso después de finalizar el experimento. A modo de conclusión, se podría decir que el tener poder hace que nos podamos convertir en abusadores. En otras palabras, la autoridad nos da poder sobre otros. Podemos concluir que el condicionamiento puede hacer que desarrollemos miedos y fobias. En el caso de los estudios de Milgram y Zimbardo, vemos que la obediencia puede ponerse por encima del sentido moral. En otras palabras, existe éxito al presionar a la gente a actuar contra su propia conciencia. Las influencias externas se pueden poner por encima de las convicciones internas. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides suscribirte, que pronto estaré trayendo más contenido aquí, el lugar donde el miedo es una adicción.